Bueno, segunda parte de nuestro estudio, historia de nuestra literatura sagrada. Vamos ya de lleno al tema, vamos a acercarnos entonces a lo que son los evangelios sinópticos en este caso, ¿ok? Entonces vamos a estudiar estos textos que siempre han gozado de un lugar privilegiado en el corazón del pueblo, del pueblo de Yahweh. Vamos entonces a estudiarlos y también son libros que tienen un lugar privilegiado también en el corazón de la iglesia cristiana. Entonces estos libros van a ser muy importantes para nosotros. Estos textos son importantes porque se usan tanto en el culto oficial como en la religiosidad popular. Y aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es por un lado el culto oficial y por el otro lado la religiosidad popular. Cuando nosotros entramos a analizar el tema del culto oficial, vemos la gran responsabilidad que tienen los que están al frente del tipo de religiosidad popular folclórica que existe en el pueblo. Pero entonces es bueno tomar conciencia de la diferencia que hay entre el culto oficial y la religiosidad popular que hay con respecto a estos evangelios que también son la base, pues, de ese culto oficial y de la religiosidad popular. Entonces esta lectura se escucha de manera bastante reverente y bueno, se comprende desde una manera profunda hasta una manera simple, pues. Ahora fíjese bien, sin embargo, cuando nosotros empezamos a estudiar estos textos, cuando los empezamos a estudiar, salta a la vista la complejidad que tienen y la dificultad que entraña el poder comprenderlos, ¿sí? Cuando ya dejamos simplemente de leerlos, sino que entramos a estudiarlos, ¿qué es lo que sale a la luz? Bueno, la complejidad y la dificultad que tienen estos textos. Incluso tienen una complejidad mayor que muchos otros textos de los escritos de los primeros discípulos. Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta son las siguientes. Primero, el lector de las cartas o de las epístolas, en este caso las de Pablo, las de Shaul, conoce perfectamente la naturaleza de esos escritos. Es más fácil comprender una carta. ¿Por qué? Por los antecedentes internos de la carta. Autoría, mensaje, destinatarios, etc. Es mucho más fácil comprender una carta por todo esto que estoy explicando. Se permite descubrir el género literario, el autor. Pero cuando entramos a estudiar los evangelios, carecen, por ejemplo, no se nos dice quién es el autor, tampoco se nos dice quiénes son los destinatarios. Incluso identificar el género cuesta, porque como veremos por el estudio y no por otra cosa, al principio a estos libros no se les llamaba evangelios. Entonces hay una gran diferencia. Hoy en día los conocemos como evangelios. Luego veremos si está bien llamarlos de esa manera y cómo se llegó a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es la naturaleza real de estos libros, de los evangelios? ¿Qué pretenden? ¿Nos quieren dar un informe histórico? ¿Nos quieren presentar una biografía acerca del Señor? ¿Qué pretenden realmente? ¿Quieren recuperar la memoria acerca del Señor? O sea, es necesario que nosotros intentemos buscar respuestas a esto, porque de esto depende tener una comprensión clave, una comprensión adecuada o una comprensión equivocada de su naturaleza. Hay pasajes en las cartas del apóstol
que son de difícil comprensión. Eso lo dice segunda de Pedro en el capítulo 3, del verso 15 al 16. Nuestro amado hermano Shaul escribió cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también lo hacen con las otras escrituras. Sin embargo, en las epístolas de Pablo es posible seguir el hilo de su argumentación, es posible ver qué citas del Tanaj nos está citando, y bueno, es posible empalmar con la teología del autor, ¿verdad? En cambio, en los evangelios es difícil identificar estos elementos. Estos elementos son difíciles. No están claros sus primeros destinatarios, no están claras las circunstancias que motivaron el que se pudieran escribir estos textos. Más aún, es claro que los evangelios se basan en tradiciones preexistentes. Y esto va a ser muy importante tomarlo en cuenta. Los evangelios se basan en tradiciones orales preexistentes. O sea, anteriores a los evangelios existían tradiciones orales preexistentes. Anteriores a ellos. Veremos que no solamente existían esas tradiciones, sino que además esas tradiciones tenían un valor muy alto para las comunidades donde circulaban. Ok, entonces esto nos tiene que llamar la atención. Entonces, una primera lectura detecta con facilidad lo que en lenguaje técnico se llaman perícopas. Nosotros hemos estudiado lo que es una perícopa, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a leer los evangelios, se da cuenta en una primera lectura, una lectura superficial, uno puede ver distintas perícopas. ¿Qué son las perícopas? Pequeñas unidades o secciones literarias de carácter unitario con un principio y un final bien definido, con un principio y un final bien marcado, bien definido, es decir, tienen su propio género literario. Algunas perícopas van a destacar con facilidad milagro, otras van a destacar con facilidad controversias, otras van a destacar con facilidad parábolas o mashalot. Entonces, notemos nosotros que cuando estamos estudiando o cuando estamos leyendo los evangelios, nos vamos a encontrar con esto. Nos vamos a encontrar con perícopas, unidades literarias bien definidas desde el principio hasta el final. O sea, con un principio bien marcado y un final también bien definido. Sabemos dónde empezó, sabemos dónde terminó. Y nos es posible identificar el género literario. De repente en la narración lo que se pretende resaltar es un milagro. Cuidado, porque al estudiar esto veremos que allí se va a formar una tradición muy fuerte en esa zona, porque allí el Mashiach curó a alguien, resucitó a alguien, hizo un elemento sorprendente. Entonces va a surgir una tradición muy fuerte alrededor de eso en esa localidad. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, eso lo veremos después para que veamos el por qué tuvieron que respetar eso y ir recopilando todo eso. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Surge inevitablemente la pregunta por la forma y transmisión de estas perícopas antes de su incorporación en los textos que nosotros llamamos evangelios. O sea, si estamos viendo que las perícopas pueden girar en torno a milagros, parábolas o controversias, y que al principio eran tradiciones orales, surge entonces la pregunta inevitable es: ¿cuál era la forma de transmisión de estas perícopas antes de su incorporación en los relatos que nosotros tenemos hoy por escrito y les llamamos evangelio? O sea, ir detrás de algo conocido como Sid im Leben.
es un término alemán que significa contexto vital. ¿En qué contexto vital? ¿Cuál fue la situación vital en la que esto se impartía? ¿Ok? Entonces, fijémonos, por ejemplo, cuando estamos leyendo los evangelios, en una primera lectura aparecen bloques literarios unitarios amplios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, del verso 1 hasta el capítulo 3, versículo 6. Fijémonos nosotros allí para ir ilustrando esto con ejemplos, salirnos un poquito de la teoría. Marcos capítulo 2, del 1 hasta el 3:6. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Aquí tenemos una cadena de perícopas unidas a un solo tema. ¿Cuál es el tema aquí? La controversia. Repito, hay una cadena de perícopas conectadas a un solo tema. ¿Cuál es ese tema aquí? La controversia. Ese es el encadenamiento temático que hay aquí. Fijémonos nosotros que allí dice: después de unos días volvió a Cafarnaúm y la gente se enteró de que estaba en casa, se reunieron, perdón, tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayéndole a un paralítico entre cuatro. Si nosotros seguimos leyendo, ¿qué va a surgir aquí? Una discusión. ¿Qué motiva esta discusión? ¿La sanidad del paralítico? No. La discusión la motiva el que él, para sanar el paralítico, haya dicho lo que dijo aquí en el versículo 5. Cuando le dijo: tus pecados te son perdonados, se desató la polémica. ¿Y quiénes respondieron? Los teólogos que estaban ahí. Los teólogos que estaban allí. Mira el verso 6. Unos letrados que estaban allí sentados discurrían en su interior: ¿cómo puede este hablar así? ¿Cuál era el problema? ¿El milagro o lo que él dijo? Lo que él dijo. ¿Se da cuenta? Entonces las palabras del Mashiach generaron conflicto. Por eso el Evangelio empieza presentándonoslo, hablando la palabra. Y lo acusaron de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Elohim. Y entonces él va a hablar del poder que ha recibido para perdonar pecados. Autoridad. Exactamente. Entonces, dense cuenta que esta es la cadena temática que nosotros nos vamos a encontrar aquí. ¿Se comprende la idea? Esta es la cadena temática que nosotros nos vamos a encontrar aquí. Versículo 13. Salió de nuevo a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, bueno, esto es como un pequeño paréntesis, pero esto también no es un paréntesis, está dentro de la cadena temática. Miren el capítulo 2, verso 16, los letrados del partido fariseo, los perushim, viéndolo comer con aquellos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? De nuevo, otra polémica. O sea, vamos viendo la cadena temática. Es una cadena temática que está estructurada alrededor de un solo tema. ¿Cuál es ese tema? Las controversias. Entonces aquí usted va viendo la estrategia del evangelista. El evangelista va agrupando las controversias del Mashiach, las va presentando juntas. Hasta aquí hemos visto dos, ¿cierto? Va a presentar la tercera. Si la primera vino por el poder de perdonar pecados, la segunda tiene que ver con que está compartiendo con gente de mala fama. La tercera, ¿cuál es? El Shabbat. Fíjese que todo esto en el capítulo 2, verso 23.
un sábado, mientras atravesaba unos campos de trigo, sus talmidín se pusieron a arrancar espigas. Los perushim le dijeron: mira lo que hacen en Shabbat, algo prohibido. Entonces aquí se va a dar de nuevo la controversia. Aquí también hay una controversia en el versículo 18 que es sobre el ayuno, pastor. Muy bien, muchas gracias, hermana. Se da también la controversia con respecto al tema del ayuno. O sea, todo se está presentando para justificar la temática de que él está trayendo una nueva enseñanza. ¿Correcto? Él está trayendo el vino nuevo que no lo tienen los fariseos ni tampoco lo tienen los discípulos del Bautista. ¿En qué consiste este vino nuevo? Puede perdonar pecados. ¿En qué consiste este vino nuevo? Está tomando en cuenta los pecadores. ¿En qué consiste este vino nuevo? Es Señor del Shabbat. ¿En qué consiste este vino nuevo? Sana en Shabbat. ¿Van viendo ustedes el tema? Entonces, no solamente esta es la nueva enseñanza. En esto va consistiendo todo esto. Entonces, aquí está sobre el tema de las espigas, donde los talmidín del Mashiach pues están recogiendo espigas en Shabbat. En el capítulo 3, donde se cierra esta secuencia de perícopas, cuyo tema único es la controversia, se da la sanidad del hombre que tenía la mano paralizada. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de este bloque de controversias. También tenemos en el capítulo 4, del 1 al 34, un nuevo bloque. Este bloque es de Mashalot, es de parábolas. En otra ocasión se puso a enseñar a orillas del lago, se reunió en torno a él tal gentío que tuvo que subirse en una barca que estaba en el agua y sentarse en ella mientras toda la gente quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas por parábolas. Esto es lo que les decía. Entonces viene a presentar un bloque temático y el tema son Mashalot, parábolas. ¿Ok? También tenemos un bloque de milagros en el capítulo 4, del verso 35 hasta el 5:43. El bloque de milagros se inaugura con el llamado a ir al otro lado. ¿Quiénes son los que van al otro lado? Sus talmidim. No va el gentío, no va la multitud, no va gente mediocre con él al otro lado. ¿Correcto? Sí. Van con él sus talmidim, sus discípulos, los que lo han venido viendo, actuando, los que él ha venido llamando. Entonces, de esta manera vamos descubriendo nosotros estos elementos pues que se dan. Entonces, ¿qué debemos descubrir o qué debemos conocer? Debemos conocer cuál es el contexto vital para que se fueran narrando en un lado controversia, en otro lado parábolas, en otro lado milagros. ¿Cuáles son los contextos vitales? Todo eso es importante conocerlo. Es obvio, de acuerdo a lo que hemos visto, que no son criterios meramente biográficos o históricos los que están organizando el relato. Detrás de todo esto hay otras intenciones, ¿verdad? Y es nutrir la fe de las personas a las cuales se les está escribiendo. La misma existencia de 3 evangelios, o 4, pues tenemos 4. La misma existencia de 4 evangelios, digo 3 porque estamos estudiando los sinópticos, ¿no? Pero la misma existencia de 3 o 4 evangelios revela pues que esto ya es un fenómeno importante, ¿ok? El hecho de que existan más de un evangelio. Y repito, debemos tener claro que estos libros no se llamaron así. No se llamaron así. No hay más que un solo evangelio. Y el evangelio es el Mashiach. No hay más que un solo evangelio.
el Mesías es el Evangelio viviente. Lo que tenemos nosotros en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 relatos o 4 puntos de vista acerca del único Evangelio viviente. ¿Correcto? Eso pienso que ya nosotros lo sabemos, ¿no? Pero es importante que tomemos nota de esto. Entonces, existiendo 3 evangelios con notables semejanzas, al mismo tiempo tienen notables diferencias. Entonces, no es que uno meramente se está copiando del otro. Por eso tenemos que tomar conciencia de estas tradiciones orales. Compárese, por ejemplo, atendiendo al mismo texto, vamos a ver aquí algo, y al mismo contexto, la versión del Padre Nuestro. El Padre Nuestro en Lucas o el Padre Nuestro en Mateo. Estamos atendiendo al mismo tema y al mismo contexto, pero conservan algunas diferencias. ¿Y por qué conservan estas diferencias? ¿Es que se está distorsionando lo que pronunció el Mashiach? No. Tenemos que ver en qué consisten esas diferencias. Bueno, una diferencia la conserva Mateo y otra la conserva Lucas. ¿Cuál es el original? ¿Es que hay uno más original que otro? No. Tenemos que tratar de descubrir todo esto. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo ocurre con el relato de la última cena. La noche de la cena. Ocurre exactamente lo mismo. También hay diferencias. Usted compara los evangelios sinópticos con el cuarto evangelio y hay diferencias. Y coinciden más los sinópticos con 1 Corintios, es decir, con Pablo, que con el mismo evangelista Juan. Entonces, ¿cómo es posible esto? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Además, estoy nombrando 2 cosas. Una oración, como es el Padre Nuestro, y el otro caso, como es la última cena o la cena de Pesaj. Estoy hablando de 2 temas que son fundamentales para ellos. Son tan fundamentales que estos temas van a estar presentes dentro del culto. Y dentro del culto, para nadie es un secreto que dentro de un culto no se dicen tonterías. ¿Se entiende la idea? Dentro de un culto uno no debe decir tonterías, ni tirarse aventuras, ni decir lo que uno quiera. Entonces, esto formaba parte de la liturgia de ellos. La oración del Padre Nuestro y aquí el tema de la cena. ¿Ok? Entonces, tomar conciencia de esto. Entonces, con lo que he dicho, debería ser suficiente para apuntar que existen algunos problemas que se deben abordar en el estudio en torno a los sinópticos, es decir, a los evangelios que tenemos, entiéndase Mateo, Marcos y Lucas, y tomar conciencia que dentro de ellos hay narraciones cuyo contexto es cúltico, otro el contexto es exegético, otro es crítico, otro es parabólico. Entonces yo debo ir rescatando todo eso, lo tengo que ir rescatando, ¿sí? El tema, por ejemplo, de la crucifixión del Mashiach es un contexto cúltico, es un contexto del querigma, del mensaje que se anunciaba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tomar en cuenta todo es cómo ir descubriendo todo esto en los textos, dentro de los contextos, ¿ok? Entonces, es bueno tomar conciencia que en nuestra cultura occidental ningunos textos han sido tan estudiados, tan en serio y a veces de manera tan descuidada como estos textos. Dime, hija. Por ejemplo, aquí en Mateo 27, versículo 37, Ajá. está escrito así: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita,
O sea, que pusieron sobre su cabeza, está mal interpretado ahí, ¿verdad? Porque no ponen de que pusieron sobre el madero. Amén. ¿Verdad? Exacto. Está mal puesto allí. Está bien. Es buena la observación. Sí, porque la idea es sobre el madero. Ajá. Sobre el madero, no sobre la cabeza, ¿verdad? Está bien. Tiene. Uno cuando está en la pasión con los, bueno, respetando a los otros hermanos, pues, Ajá. que uno ignorando esa parte que como uno está en lo psicológico de que, ay, estoy leyendo bien esto y uno no interpreta bien lo que estás leyendo en ese momento, porque ya es algo que está como un fanatismo que tiene. Exacto. ¿Verdad? Hay que sacarse yo ese no chip. había observado esto y ahorita que estoy haciendo está hablando, caí yo, Amén. Bueno, excelente observación. Nos estamos haciendo el software nuevo otra vez. Nos lo estamos actualizando. ¿Ves? Entonces estamos en ese proceso. Es buena la observación. Entonces, estos textos, nuestra cultura occidental los ha estudiado y tenemos que estudiarlos nosotros muy en serio, ¿ok? Estudiarlos en serio, porque estos textos han estado disponibles durante siglos han estado disponibles, ¿ok? Pero nunca se les ha dado tanta importancia como ahora en el ámbito académico. Y la importancia que se le está dando, hermanos, Jesús está saliendo de las iglesias, está saliendo de los concilios, está saliendo de las organizaciones, está saliendo del Vaticano, está saliendo de todos esos lugares. ¿A dónde está regresando? A Israel. Porque Él es de allá, Él está retornando realmente a su lugar. Y nosotros pues estamos llegando allá también. Porque es que, perdón. Sí, porque lo estoy diciendo a propósito, para que se pueda descubrir como el hebreo que es Él. Entonces, cuando llegue a Israel, se le devuelve su nombre, hermano. ¿Me entendió? Aleluya. Por eso, cuando digo Jesús, lo digo con toda una intención. Entonces, se trata pues de esto. En los últimos siglos se ha estudiado, se han volteado estos evangelios al derecho y al revés. En el mundo académico, el problema es que nosotros no nos hemos enterado de los resultados de esa investigación, pero vamos a tratar de enterarnos. Entonces, esta es una de las grandes tareas del espíritu crítico. No nos podemos acercar 2000 años después de los hechos al estudio de unos textos tan antiguos sin un espíritu crítico, un espíritu que ame la investigación. ¿Sí? Esta es una de las grandes tareas y de las grandes deudas que nosotros tenemos con la gente, tener un espíritu crítico, ¿ok? Y esto es propio de nuestra era moderna. La gente quiere saber, no quiere que le impongan, quiere que le enseñen, quiere que le demuestren. Eso es lo que quiere la gente, ¿ok? Entonces, tiene que darse un estudio apasionado, ¿ok? Un estudio apasionado para poder interpretar, para poder defender o combatir algo tan personal como la fe, algo tan socialmente importante como es la salvación. Y esto va más allá de las distintas confesiones, sea mesiánica, sea evangélica, sea testiga de Jehová. No. El espíritu apasionado por el estudio, por la investigación, por el análisis, por conocer, por saber, por comprender, ¿sí? Entonces no pretendemos negar lo que está escrito, pretendemos comprender lo que está escrito y explicar lo que está escrito para finalmente vivir lo que está escrito o vivir conforme a lo que está escrito. Pero no puedo empezar viviendo sin comprender primero. Comprender para después enseñar y después poder vivir. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, para eso debemos tener este espíritu crítico apasionado para poder interpretar, para poder defender, para poder combatir, para poder ser respuesta, pues. Entonces, fíjense algo. Se señalaba al principio la situación paradójica de los evangelios. Por ejemplo, el carácter popular que tienen los evangelios.
un carácter popular y sencillo que se les atribuye desde una consideración religiosa inmediata. Las creencias populares que tiene la gente. Nació en un pesebre, nació un 25 de diciembre, se llamó Jesús, asistió a la iglesia, era un niño cristiano. Todas esas son creencias populares que existen. Qué malicia, ¿verdad? Es una creencia popular que existe. Y ustedes ya saben por qué voy a practicar la doctrina aquí del judaísmo, de ese permanente movimiento en forma de péndulo. Me conviene en este momento. Entonces, fíjese que la paradoja que tienen estos libros, pues, el ser unos libros tan importantes, pero tan importantes, que tienen un carácter popular, sencillo, y por otro lado, la complejidad que realmente ellos tienen. O sea, por un lado, toda la popularidad que han alcanzado y por otro lado, toda la complejidad que tienen estos textos. Entonces, imagínese usted la devoción popular que tiene la gente hacia estos textos sin conocer realmente la profundidad que hay detrás de los textos. ¿Cuál puede ser el resultado de la popularidad y la devoción inmediata que tienen estos textos? Un arroz con mango. ¿Por qué? El que tiene un interés científico descubre la importancia que tiene el texto y empieza a darle un tratamiento científico. Esto es un reto para nuestro estudio que quiere ser fiel a la dimensión sagrada que tienen los textos, pero al mismo tiempo quiere ser fiel también a la dimensión científica y finalmente necesita entregarlos a la mayoría para que sean devorados, porque ellos tienen como destinatarios a la mayoría. Ellos no se pueden quedar en un círculo académico, ¿verdad? Entonces tienen una exigencia, tienen una dimensión científica, tienen una dimensión sagrada, tienen una dimensión también que tiene que ver con las masas, con las mayorías, pero tienen exigencias que nosotros tenemos que conocer para poderlos leer con provecho, en una cultura moderna, que por un lado está el que estudia y por otro lado está el que todo le da igual. No, eso es igual. No, eso es igual, eso es lo mismo, hermano. Eso, lo que pasa es que tú eres muy, no sé, muy problemático, muy complicado. Exacto, no, así no son las cosas. ¿Ok? La experiencia dice que no es fácil esta doble lealtad, esta doble fidelidad. Por un lado, fíjese, la fidelidad que se le debe al texto en su dimensión científica y por otro lado la fidelidad que se le debe al texto para que pueda llegar a las mayorías. Entonces, por un lado la popularidad del texto y por otro lado la base científica del texto. Y por encima de todos ellos, la dimensión sagrada que tienen estos textos. Por encima de todos ellos. Entonces, esto no siempre es fácil. Sobre todo porque en el mundo religioso se resisten al estudio científico. Ya el mundo religioso tomó decisiones sobre estos textos y que no se le ocurra a usted mover las decisiones que ellos han tomado sobre estos textos. Estos textos los han usado para todo. Para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para la Santísima Trinidad. Estos textos los han usado para cualquier cosa. Entonces, cuando usted viene y dice, hey, cuidado, eso no es una verdad científica, ellos con frecuencia se resisten a aceptar una crítica que destruya su lectura cómoda, popular, pero ingenua. Es una caricatura que han hecho de la lectura e interpretación de esos textos. Y como lo que estamos diciendo desde el mundo académico destruye esa interpretación, eso simplemente les molesta, ¿ok? Entonces tampoco es raro que la actitud crítica a veces se queda enredada en numerosas cuestiones académicas, como por ejemplo yo he visto gente que es demasiado hipercrítica que termina entonces desechando el valor de los textos.
Porque, no, esos textos se contradicen, dice uno una cosa y otro dice otra cosa y otro dice otra cosa, entonces mejor no le demos valor a los textos. No es así. Por eso tenemos que estudiar bien las cosas tal cual como son, ¿ok? Entonces las cuestiones académicas por un lado, pero la intención última de estos textos es descubrir su valor sagrado. Eso va a estar por encima del aspecto académico, por encima del aspecto religioso popular, ¿verdad? Tenemos que poner el valor sagrado que tienen estos textos por encima de cualquier cosa. Entonces, fíjense, aquí se nos presenta la introducción al estudio de este tipo de textos y se da una nota interesante. Normalmente la introducción a los evangelios sinópticos se realiza presentando las grandes etapas de la investigación sobre ellos, precisamente por el relieve que está adquirido. O sea, se ha estudiado mucho, hay estudiosos muy importantes como Debelius, Bullman, Joaquín Jeremías. Entonces a veces cuando usted se acerca a literatura académica, primero empiezan las discusiones que ellos tuvieron y todo, pues eso es bueno por un lado, porque no se debe ignorar nada de eso, pero nosotros vamos a adoptar una postura más directa, que vaya más a la raíz del tema, y eso tiene la ventaja de llevarnos directamente a los evangelios y a la comunidad que los escribió, donde nacieron, pues, y eso va a ser importante para nosotros. Entonces, eso también evita, por ejemplo, el academicismo, de comenzar hablando de autores, opiniones, títulos, que bueno, es necesario tomarlo en cuenta, pues, pero es más importante empezar por donde empezó esto, pues. Y de esto quisiera que nos podamos ir familiarizando. Así que fíjese que lo primero que vamos a ver son el nacimiento de las tradiciones orales que se recogieron para los evangelios. También hay que tomar en cuenta su transmisión en las comunidades primitivas hasta su puesta definitiva por escrito, tal cual como nos han llegado a nosotros. Entonces este es el proceso: la transmisión oral, la tradición oral, la transmisión en las distintas comunidades, hasta que finalmente se pusieron por escrito tal cual como nos ha llegado a nosotros. Entonces, lo mejor es empezar por el comienzo. Miren, en la literatura antigua es importante conocer la estructura, pero también es importante conocer la intención original. La estructura por un lado y la intención original por otro lado. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Son difíciles las dos cosas. Es difícil conocer la estructura original. Es difícil conocer la estructura original. Y también es difícil conocer la intención original. Pero las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son necesarias. Entonces no es fácil identificar la tradición oral, no es fácil captar la transmisión, no es fácil conocer el proceso de redacción, pero son aspectos necesarios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Renunciamos a ellos? Que no es fácil conocer la intención original ni tampoco la estructura original. No es simple conocer lo que es la tradición oral, la transmisión, el contexto vital en el que se transmitió, el proceso de redacción. Nada de eso es fácil, pero todo eso es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque estamos estudiando, ¿sí o no? Como estamos estudiando, entonces es absolutamente necesario. Y no me puedo retractar de la importancia de esto. Así como le dijeron a un científico, no recuerdo si fue a Galileo, retráctate y di que el sol se mueve.
no se pudo retractar. No se pudo retractar. O sea, no se pudo retractar porque ¿cómo se iba a retractar de algo que ya él sabía? Que simplemente no se ajustaba a la realidad. Es incómodo, ¿verdad, hermano? Es bastante incómodo. Imagínense cómo estoy padeciendo yo aquí esto. Entonces, no podemos renunciar a la importancia que tiene ni la estructura ni a la importancia que tiene la intención original. En Colombia hay una frase popular que para hablar de cosas difíciles, y allá se dice: si por allá llueve, por aquí no escampa. Quiere decir que si ustedes se están lamentando porque por allá esté lloviendo, pues por aquí no deja de llover, por aquí nunca escampa. O sea que si es difícil reconocer la estructura de estos libros antiguos, es más difícil reconocer la intención original con la que se fue escribiendo. Es difícil reconocer las tradiciones orales, la cadena de transmisión. Todo esto es difícil, hay que trabajarlo. Así que prepárese para que podamos estudiar con respecto a esto. Porque al conocer esto, estaremos en mejores condiciones de abordar el estudio de un tema como esto. Conoceremos mejor la naturaleza de los evangelios. Nuestras exposiciones serán más serias, más sistemáticas, más documentadas, más ajustadas a la investigación, más actuales en los debates. O sea, mucho mejor. ¿Sí me estoy explicando? Porque así dejaremos temas que son realmente estériles. Entonces, fíjense, los evangelios. Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas, en primer lugar. No se sabe quiénes son los autores. ¿Ok? Esto es lo primero. No se sabe quiénes son los autores. O sea, no sabemos si Mateo escribió el Mateo que nosotros tenemos. No sabemos si Marcos escribió este evangelio que nosotros tenemos, si Lucas escribió el que nosotros tenemos y Juan el que nosotros tenemos hoy. ¿Se entiende la idea? Entonces, se parte de una verdad científica. Porque internamente este libro no dice yo Mateo escribí este libro, o yo Marcos escribí este libro, o yo Lucas escribí este libro, o yo Juan escribí este libro. Eso no lo dice internamente el libro, ¿cierto? Entonces esto es lo primero. Los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas que se escriben entre la década del 60 al 90, 30 años fueron posibles para la conformación de estos textos. ¿Okay? Es muy importante ubicar estos textos, y aquí el punto cronológico es muy importante, porque aquí el debate que se da con la crítica textual es impresionante. Por ejemplo, en el mundo académico, hay una parte del mundo académico que le niega lo sobrenatural que puede haber en estos textos, y hablan incluso, usan términos técnicos como profecía ex eventus. O sea, una profecía es evento, es una profecía que se escribió después de que se había cumplido el asunto. O sea, que por ejemplo, cuando el Mesías dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, eso no se escribió antes de que se cumpliera, sino después de que se cumplió, a una mantequilla. O sea, no es profecía nada, porque se escribió después del evento. Este es parte del problema que nosotros tenemos con esto, y es parte del estudio serio que nosotros tenemos que hacer. Por eso es importante ubicarlo entre la década del 60 al 90, por lo menos para el primer evangelio y el segundo evangelio. El primer evangelio, el de Marcos, y segundo, el de Mateo. Probablemente se escribieron antes del año 70. ¿Y por qué es importante el año 70? Porque en el 70 se da la destrucción del templo, la destrucción del Beit Hamikdash. Y los textos internamente, ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos ahora? El ejercicio crítico de que no encontramos rastros ni huellas de debates en torno a la doctrina trinitaria en estos 27 libros.
también tenemos que aplicar este mismo criterio aquí, porque no encontramos rastros ni huellas de las condiciones de Jerusalén o el templo después de la destrucción del templo. En los 4 evangelios, o por lo menos en los evangelios sinópticos, no hay huella de esto. No hay huella de esto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un criterio muy claro de esto. La forma en la que se dirigen a autoridades romanas es una manera reverente. ¿Por qué es una manera reverente? Porque estaban ahí, no nos vamos a meter en problemas. Fíjense en cambio en el libro de Apocalipsis cómo se dirigen allí y pueden hablar del gobierno de la bestia, y sabemos que es Roma, no hay duda de que es Roma, pero se habla de forma velada, se habla por códigos secretos que solamente ellos puedan entender y Roma no pueda comprender el tema. Aquí en los evangelios se está hablando de una manera abierta, y se está hablando de una manera abierta, ¿por qué? Porque todavía el templo está en pie. O sea que la profecía que están consignando, ellos están recogiendo el mensaje que está dando el Mashiach mucho antes de que ocurra. No, y no solamente eso, no tampoco está hablando del templo, sino que también siguen otras profecías que después se dieron. Claro, pero, o sea, le estoy dando un ejemplo emblemático para que entendamos el por qué es tan importante fechar esto de manera temprana. Porque lo que están negando es lo sobrenatural, eso es lo que están negando. Están negando la profecía. Esa gente siempre ha tenido problemas con la profecía. Siempre han tenido problemas con eso. Entonces nosotros tenemos que reivindicar lo que enseñan realmente los textos. ¿En qué año muere Shaul HaShaliach? Shaul HaShaliach muere en la década del 60 y Kefas también en la década del 60. ¿Por qué si los evangelios fueron escritos después del 70, por qué no documentan su muerte? ¿Por qué no documentan ni la muerte de Shaul ni la muerte de Kefas? ¿Usted ha visto que la documentan? No la están documentando. ¿Por qué si se documenta la muerte de algunos apóstoles? ¿Por qué se documenta la muerte de Esteban? ¿Por qué se documenta la muerte del primero de los apóstoles? Imagínense, personajes que no fueron tan emblemáticos documentan la muerte de ellos. ¿Por qué documentan la muerte de Ananías y Zafira, que no son tan emblemáticos? ¿Y cómo es posible que no van a documentar la muerte de Pablo o la muerte de Kefas? Personajes tan emblemáticos. Entonces, sin duda estamos en presencia de textos que se escribieron en una época temprana. Entonces no podemos dejarnos meter el dedo en la boca por la pseudociencia, por los pseudoeruditos, porque los textos están dando un testimonio que es confiable internamente. ¿Sí me estoy explicando? Estas son las nuevas lecturas que se están haciendo de los textos en este momento, y son los nuevos debates que se están dando en el mundo académico. Entonces, por eso es importante ubicar estos evangelios en unas composiciones tan tempranas como la fecha que estamos presentando en este momento, ¿ok? Entonces fueron reunidos en una colección a principios del siglo II. Si ustedes empiezan a ver cómo se fue agrupando el mal llamado Nuevo Testamento, habían familias textuales, y en este momento no tengo los ejemplos, pero vale la pena con el que quiera investigar para que vea qué tipo de cartas iban con qué cartas, conjuntos de cartas. No estaban los 27 libros como nosotros los tenemos, qué evangelio se pegaba con otro evangelio, y no están en el orden en que nosotros los tenemos hoy en día, el tipo de epístolas, y no están en el orden que nosotros los tenemos hoy en día. O sea que todo eso fue variando, todo eso fue cambiando, ¿correcto? Entonces es muy importante que nosotros tomemos conciencia de estas tradiciones antiguas que eran unánimes desde ese punto de vista, ¿ok? ¿Cómo los conoció? ¿Cómo los conocieron los primeros, los ancestros de nuestra fe?
¿ok? Los ancestros de nuestra fe. Entonces, cuando los textos comenzaron a usarse, por ejemplo, cuando estos textos comenzaron a usarse dentro del culto, esto no fue así al principio. Y esto es un punto importantísimo, tal vez es lo más importante que estamos destacando ahorita. ¿Cuándo empezaron estos textos a usarse en el culto? Porque al principio, las primeras comunidades, las primeras quejilot, ¿de dónde eran? De acuerdo a Hechos 1:8, eran de Jerusalén. Y si eran de Jerusalén, ¿qué Nuevo Testamento tenían? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que usaban? Vamos a ver ejemplos de esto. Me parece importante este punto. ¿A ustedes no les parece importante este punto? Revisemos el primer discurso que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Kefas se puso en pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra y dijo: judíos y todos los que habitan donde en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que son las 9 de la mañana. Oiga, mire esta explicación que se da aquí. Para descartar que estuvieran borrachos, simplemente le basta a Kefas hacer el comentario de que son las 9 de la mañana. A mí me preguntan eso aquí, yo digo, pero es que yo he visto borrachos a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana aquí temprano. ¿Cómo puede ser posible que él esté argumentando aquí que no pueden estar ebrios porque son las 9 de la mañana? En el contexto hebreo, esto tiene una explicación. Y es tan claro que ni siquiera el autor se detiene a darnos detalles. ¿Se comprende la idea? O sea, era conocido esto, ¿no? Entonces, sigue diciendo él. Sino que está cumpliéndose lo que dijo el Nabí Joel. El profeta Joel. ¿Qué texto está citando? ¿Está citando el Nuevo Testamento? No, está citando el Tanaj. Entonces, miremos nosotros esto. Porque la pregunta que está en pie es ¿cuándo los evangelios empezaron a ser usados en el culto? ¿Esto es un contexto cúltico o no es un contexto cúltico? ¿Y qué es lo que se está usando aquí? El Tanaj. Estamos en Jerusalén, ¿verdad? O sea, esto mata el debate y lo deja muy claro. ¿Cierto? O sea, ¿qué pueden argumentar de aquí para allá? Dígame, ¿a alguien se le ocurre poder ir en contra de esto? Nos está presentando un pasaje de la Escritura donde se dice que la rúa sería derramada sobre toda carne. Debo aclarar, sobre toda carne judía o hebrea y prosélita, no sobre otra carne. Oiga, no, y esto es duro, muy duro de pelar, porque aquí la Escritura me está diciendo que el Espíritu Santo no está disponible para católicos, ni para testigos de Jehová, ni para evangélicos. Es para los hijos de Israel. Esto es fuerte, ¿verdad? Porque lo que la gente está abrazando es una fe hebrea. Y todo el que tenga el Espíritu Santo es porque abrazó esa fe hebrea. Que no la haya entendido es otra cosa. Pero tenemos que enseñarlo. Esto, hermano, mire, esto yo le comentaba esto a un pastor y no encontraba dónde meterse. Porque la idea es que el Espíritu Santo se tenía que derramar sobre toda carne. Sí, lea el texto de Joel para que usted vea. Y compárelo aquí con Hechos capítulo 2 para que usted vea que se está dando en Jerusalén sobre judíos, sobre israelitas y prosélitos. Son ellos los que han emigrado hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen este texto. Mira lo que dice aquí en el Salmo 122. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Aleluya. Si no me están entendiendo, vamos a tener problemas. Salmo 122. Mira lo que dice aquí este Teilín. Miren. Me alegré
con quienes me dijeron, iremos a la casa de Yahweh. Nuestros pies se detienen ante tus puertas, Yarushalayim. Yarushalayim, edificada como ciudad totalmente armoniosa, a donde suben las tribus de Yahweh, según la Torá de Israel, a dar gracias al nombre de Yahweh. ¿Para dónde vamos a agarrar ahí? Allí estaban subiendo las tribus. Sobre ellos descendió la rúa. ¿Se comprende? Eso está demasiado claro ahí. Demasiado claro. El que quiera discutir eso, bueno, que lo discuta pues. Que arranque esos textos. Porque ese es el verdadero contexto del tema que tenemos presente. Por eso es que aquí no había Nuevo Testamento. O sea, aquí no se están usando todavía los evangelios en el culto. Aquí se está usando el Tanaj. Entonces, se usa la Torá, se usan los Nevi'im, se usan los Ketuvim. Eso es lo que se está usando. ¿Correcto? Entonces, mira el verso 22. Israelitas, sobre quienes se derramó el Espíritu. Sobre quienes se derramó el Espíritu. Por eso es la diferencia que hay. Y el Espíritu venía ahí para enseñar, para guiar, para instruir, para revelar, no para bochinchar. Es una gran diferencia. Que usted ve esos supuestos derramamientos del Espíritu. Creo que la hermana Isabel, la que esta semana me mostraba un video. Mire, yo me pude reír con ese video. Lo que tenían era un bochinche. Los 10 bochinches que forman los cristianos evangélicos. Eso es algo terrible. Agarraban esos pastores y... No sé cómo se llama, pero lo que tenían era un bochinche, preste atención. Agarraban, les caía el espíritu y arrancaban era a correr por ahí por la silla. ¿De dónde está eso en la escritura, compadre? ¿Qué bochinche es ese? Y entonces unas grabaciones que se dan en Colombia, no hay unción sin totazo. Totazo en Colombia es un golpe. Entonces agarraban a la gente por aquí y usted no se va a caer. Había un muchacho que estaba esquivando así al que le iba a imponer las manos. No, lo agarraron por aquí, le metieron el pie y para el piso es que va, porque no hay unción sin totazo. Hay que asegurarlo, usted tiene que ir al piso. Y la manipulación terrible, se paraba un predicador con un vozarrón y empezaban, ¿cuánto van a pactar? $200. No, pero diga por cuánto va a pactar usted. $2,000. Este dijo que iba a comprometer el cheque. Y así, una manipulación pero terrible. Y el hombre empezó a revolcarse y no sé qué, y que entonces para que una acaba que me imagínese usted, o sea, cosas así, y una mujer hablando en lenguas, y cuando empezó a decir quién es el que estaba hablando en lenguas, fue algo terrible. Reveló que eran demonios los que estaban hablando en lenguas. Y que se aprovechaban de la gente. Cuando la gente no entiende, ellos pueden trabajar, hacer su trabajo y lo hacen efectivo porque no entienden. Y que cuando le imponen las manos a la gente, por ejemplo a la mujer en el vientre, es para que aborten, es para que pierdan los niños. Bueno, empezó a expresar abiertamente y que ellos son los que viven en las regiones celestes y bajan en esos momentos. Cosa tremenda. ¿Son acaso esas las lenguas que se van a presentar aquí? No tienen nada que ver con las lenguas de las que está hablando el texto aquí. Estas lenguas son las maravillas de Elohim y son lenguas que se pueden entender, como dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 11, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Entiéndase lenguas aquí, idiomas extranjeros, para que quede muy claro y no quede lugar a duda. Son idiomas
extranjeros que se pueden oír, se pueden entender y lo que hablan son las maravillas de Elohim. Esto no es rata, 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 mansa, anda, saca la bazuca. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. No, no, no. Aquí no hay ni Honda, ni Yamaha, ni Kawasaki, anda, rata, mansa, saca la... No, no, aquí no está eso. Aquí lo que está es una lengua clarita. Que después de esto, el resultado son 3.000 a los pies del Mashiach. Porque el mensaje era sumamente claro. Entonces, que nos quede claro, pues volviendo aquí a nuestro ejemplo, para no meterme tanto con estos grupos, ¿verdad? Pero a veces es necesario aclarar las cosas. Entonces, debemos tener claro que estos textos al principio no se usaban en el culto. En Jerusalén, lo que se usaba en el culto al principio, ¿qué era? El Tanaj. No se usaba el Nuevo Testamento. ¿Cómo se va a usar si no existía? Fue con el tiempo que estos evangelios entraron al culto. Bueno, la investigación nos tiene que ayudar a nosotros a descubrir cómo y cuándo entraron. ¿Ok? Cómo y cuándo entraron, cuándo comenzaron a usarse en el culto o se intercalaban, en este caso, entre las distintas congregaciones. Esto tiene que tomarse en cuenta, ¿ok? De qué clase de obra se trataba, cómo circulaba esto. Por ejemplo, los copistas de finales del siglo I o principios del segundo ya empezaron a ponerles títulos. Se le empezaron a poner títulos a los evangelios a principios del siglo II. Entre finales del siglo I y principios del siglo II se le empezaron a poner títulos, pero al principio circulaban sin esos títulos. Esto nos deja la evidencia de que internamente no dice que hayan sido los apóstoles los que los hayan escrito. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Entonces fueron copistas, pues, de finales del siglo I y principios del siglo II que empezaron a ponerles títulos. Y la versión más primitiva es, por ejemplo, Evangelion Kata más nombre. Es decir, Evangelio según, no San. El San no va ahí. Ese San no lo tenía. Eso también hay que erradicarlo también. Entonces lo que ponían era Evangelio Kata según más el nombre. Entonces el nombre estaba en acusativo. Es decir, Evangelio según más el nombre. Según más el nombre. O sea, no bastaba ponerle Kata Marco, según Marco, sino Evangelio. Y así aparecen los títulos en ediciones tempranas, por ejemplo, como en los códices Sinaítico, Vaticano II. Vaticano II no porque venga del Vaticano, sino porque ellos son los que lo tienen, ¿no? Y eso hay que aclararlo, pues. Entonces, tomar en cuenta eso, pues. Esta expresión, Evangelio según, no el San, repito, más el nombre. Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas, Evangelio según Mateo, es lo que empezó a aparecer a principios del siglo II. O sea que esto tiene un valor tradicional. Habría que revisar la solidez de esa tradición. Ahora, esta expresión es extraña, aunque tiene algún precedente en la literatura griega. Tiene algún precedente en la literatura griega y es evidente que se usa para evitar la más normal de Evangelio de Marcos. No tiene el posesivo de para indicar que efectivamente lo escribió Marcos. No tiene el posesivo, no lo tiene.
En este caso, se cuidan de eso. Lo que se le atribuye a Marcos por tradición, no por certeza, no por convicción. No sé si me estoy explicando. Claro. ¿Sí? Aleluya. Entonces, sin embargo, esta forma de nombrarlos, el precedente es griego, el precedente no es hebreo. Ya fíjense ustedes dónde está ocurriendo esto, en el siglo II, a principios del siglo II. ¿Ok? Entonces, dejar claro esto, dejar claro que se trata pues de 4 versiones del único evangelio. Entonces, ¿por qué se le llama evangelio? ¿Qué implica el que se le llame evangelio? ¿Qué es evangelio? Es una palabra griega que en este caso eu significa buen y ángelo, anuncio, buen anuncio, buena nueva. ¿Sí me estoy explicando? Evangelio es buen anuncio, buena nueva. Entonces, para ver en qué sentido, con qué sentido se utilizaba en aquel tiempo, que es lo que nos interesa, con qué sentido se utilizaba en aquel tiempo, en este caso tenemos que mirar a la tradición de las escrituras hebreas. ¿Por qué? Bueno, por lo que vimos, pues, las referencias se dan en el Tanaj y también en la cultura griega. Y aquí, ¿por qué tenemos que mirar en la cultura griega? Lo tiene que justificar la investigación. ¿Cómo lo justifica la investigación? Bueno, simplemente dentro de qué estructura política se dan los escritos de los primeros discípulos. Díganme ustedes, la estructura religiosa espiritual es hebrea y que a nadie le quepa duda de esto, pero la estructura política es grecorromana. ¿Sí o no? Que a nadie tampoco le quede duda de esto. Entonces aquí entra la influencia griega y la influencia romana. Si la estructura teológica es hebrea, la estructura geográfica o la estructura política, en este caso, es greco-romana. Greco-romana es, que nadie le quepa duda de esto, sino que estudie a Alejandro Magno y que estudie después más tarde lo que tiene que ver con el Imperio Romano, y le aseguro que no le va a quedar duda. Por eso muchas veces el mesianismo, que no toma en cuenta esta dimensión, va a tener problemas y va a pasar un mal rato desde la historia. Tiene que tomar en cuenta eso. Ellos viven peleando, no hable así, que esto es un lenguaje pagano. En estos días tuve yo que agarrar a los administradores del grupo y decirle, mira, ¿cómo ustedes entonces me explican cuando hubo el derramamiento de Guajacodes, de la Guajacodes, y que todos hablaron en otros idiomas? O sea, tú no me puedes poner a mí que todos los idiomas son blasfemos, son paganos. No, hermana, lo que pasa es que a veces la gente, mire, esa gente a veces son más radicales que Pablo, más radicales que el mismo Pablo. Mire 1 Corintios en el capítulo 14. Vamos a ver si encuentro el texto. ¿No lo tiene, hermana? No sé qué es esta persona. Aleluya. Vamos a ver si lo encuentro. El 14:10. Con tantas lenguas como existen en el mundo, ninguna carece de significado. Con tantas lenguas como existen en el mundo, ninguna carece de significado. Si yo no entiendo el significado de una lengua, soy un extranjero para el que me habla, y él lo es para mí. Igual ustedes, ya que aspiran a dones espirituales, procuren tener abundancia de ellos, aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. O sea que aquí Pablo está poniendo, ¿qué está poniendo primero? Él está poniendo primero el que la gente comprenda. Y si él tiene que ir a la lengua extranjera para que la gente entienda, él va a la lengua extranjera. ¿Por qué? Porque él necesita que la gente entienda. Él sabe que ningún idioma carece de significado en el mundo.
Entonces el hebreo tiene su lugar como lengua fuente y como lengua sagrada. Pero la persona a la que nos dirigimos, hay que entrar en el idioma de la persona a la que nos dirigimos, porque si no, ¿cómo nos entiende? Pues? Como no le llegue golpeado a una persona hablándole de Elohim, Rúa, cosas, no nos van a entender. No, la transición se tiene que ir dando gradualmente. ¿Sí me comprende? Entonces, se toma en cuenta el aspecto hebreo por un lado, pero por otro lado hay que tomar en cuenta el aspecto greco-romano, aunque le duela a la gente, aunque le duela el mesianismo fanático. Hay que tomar en cuenta el universo greco-romano. De hecho, el apóstol Pablo era romano. ¿Quién puede decir que no? Era hebreo y también era romano. ¿Sí o no? Y él dijo, yo soy romano de nacimiento. Soy ciudadano romano. Romano. Pero también era hebreo. También era hebreo, porque no pierde la nacionalidad, no pierde su condición de hebreo, no importa en el lugar del mundo donde nazca, ¿verdad? Pero conserva la nacionalidad en el sitio donde nació. Pablo era turco, hermanos. Shaul Shaliach era turco. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todo esto, es muy importante. Él era hebreo del lado de la diáspora. Sí, del lado de la diáspora. El otro día yo hablaba con un mesiánico y entonces él estaba muy enfrascado. Me citaba a Pablo, le dije, pero él era romano. No, que no vengas con eso. Era romano, chicos, está ahí en los textos, niégalo. Pertenecía a la diáspora. ¿Y cómo se leía la Torá en la diáspora? Dime cómo se leía la Torá en la diáspora griega. Se leía en griego, sino porque está la Septuaginta ahí. Entonces, hermano, esto nosotros lo vamos a negar. ¿Cómo lo vamos a negar si está ahí como una evidencia sólida en la historia? Así se leía la Torá en la diáspora griega. Y en la zona de por allá de Babilonia se leían los Targumim en arameo. ¿Por qué? Porque era la necesidad que tenían ellos allá. ¿O es que vamos a negar que había diáspora en Babilonia? Pero no, como el movimiento fanático, no todo lo que venga de Babilonia es malo. Digo, tú estás hablando bobadas porque el libro de Ezequiel nació allá. ¿O no nació allá? Y la reforma que la trajeron fue de allá de la diáspora babilónica. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener de verdad un criterio válido. De por allá empieza a nacer el movimiento sinagogal. Y de por allá empieza a nacer Israel como una religión sólida alrededor del libro, el estudio del libro, del texto. Y eso fue muy importante en el siglo I, y el Mashiach lo avaló el Mashiach, porque el Mashiach fue a sinagogas, ¿o no fue? Y Shaul Shaliach en la diáspora entró en la sinagoga, ¿sí o no? Las sinagogas eran como embajadas de Israel. Entonces, son cuestiones que cuando usted se para a verlas... En la historia de ellos están basados. Claro, mi hermana. Entonces no podemos permitir nosotros que estén diciendo cosas. Miren, los estudios son tan importantes. La epístola a Santiago. Miren, por ejemplo, la epístola al mal llamado Santiago y a Jacob. Miren lo que dice el texto, ¿no? Y a Jacob, siervo de Elohim y del Adón, el Mashiach. Saludo a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Desde aquí se infiere que este texto fue escrito en hebreo. ¿Por qué se infiere que está escrito en hebreo? Porque lo está escribiendo Jacob y está escribiendo a las
tribus que están dispersas, ¿verdad? Lógico, eso calza perfectamente. Pero cuando usted se atiene al texto está en griego. Usted dice, ok, pero es Jacob que está escribiendo a las tribus dispersas. ¿Por qué no les escribe en hebreo? Porque están en la dispersión helénica. Y como están en la dispersión helénica, les tiene que escribir en griego. ¿Y cómo sé yo que realmente con toda probabilidad el texto original está en griego? Porque estuve estudiando cuando el texto dice, hermanos míos, estimen con mayor facilidad al tener que soportar diversas pruebas. Y en griego, el aspecto fonético, poético, oral, está por todas partes aquí. Está por todas partes aquí. Ya para que en griego se justifique el valor fonético, poético y oral, es porque el autor escribió en griego. No fue porque escribió en hebreo. Porque como lo sé yo, en el Evangelio de Mateo, cuando nosotros revisamos, fíjese, para trabajar un poquito esta idea, por eso es que tenemos que estudiar, amados, el estudio, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. 3. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. A partir del verso 7. Pero en el verso 9, no piensen que basta decir, nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que Elohim puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué vemos nosotros en el texto en castellano? Abraham, piedra, hijos. Yo no veo la relación, no veo el juego de palabras allí. No lo veo ni en castellano, no lo veo en griego, tampoco lo veo en arameo, pero cuando hago la borlaje y llevo el texto al hebreo, veo toda la relación que hay. Veo toda la relación que hay entre Eben para piedra, Ben para hijo, y empiezo a ver todo el valor fonético. Es un discurso hablado, tiene aspectos poéticos, tiene aspectos orales, donde se pueden ver realmente en el mundo hebreo. En el arameo se pierde, en el griego se pierde, en el castellano se pierde, en el hebreo se conserva. Entonces, ¿qué puedo ver yo aquí? Esto se escribió en hebreo originalmente. Esto se escribió en hebreo en algún momento originalmente, o por lo menos se pronunció en hebreo originalmente. Y en el caso de la epístola de Jacob, sé que se escribió en griego por el aspecto fonético, diversas pruebas. Todo eso empieza con una P, P. Entonces quiere decir que el autor, cuando escribió en griego. Escribió en griego, ¿por qué? Porque lo legitima el lenguaje griego. En cambio, en griego piedra, ¿cómo se dice en griego piedra? Ahorita es Petro. Exacto. Entonces, y hijo se dice huío o tecnón, o hay otros términos. Entonces, ¿qué relación tiene huío con Petra? No tiene relación. Entonces, también se dice litos. ¿Qué relación hay? No hay relación. Entonces sé que, aunque el texto de Mateo lo tiene en griego, su original hay que retrotraerlo hasta un hebreo. Pero en el caso del texto de Jacob, no puedo retrotraerlo más allá, tengo que dejarlo en el griego, porque en el griego me da todo ese valor poético, me da todo ese aspecto fonético. Si me lo da en el griego fue porque el autor escribió en griego y usó el recurso que tenía el idioma griego. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso como respuesta pues a lo que decía la hermana
palacio ahorita hace un momento. Entonces, el término evangelio tenemos que verlo en dos contextos. En el contexto hebreo, verlo en las escrituras hebreas, pero el segundo contexto donde tenemos que ver el término evangelio es en la dimensión política. Y con este punto nosotros nos vamos a quedar. No nos va a dar tiempo para más. Pero vamos a ver el evangelio en dos dimensiones. La dimensión de las escrituras hebreas y la dimensión política. Justifica que la veamos en la dimensión de las escrituras hebreas porque el autor es hebreo, y se justifica que la veamos en la dimensión política porque estamos en un contexto greco-romano. ¿Está bien? Entonces estamos en el cruce de ambas culturas. Estamos en el cruce de ambas culturas. Por ejemplo, en la Septuaginta nunca aparece el sustantivo evangelio, ¿ok? Pero tiene importancia el verbo. En su forma verbal aparece aparece evangelizómenos y implica el mensajero de buenas noticias. ¿Y sabe de qué está hablando? Del Deutero Isaías. Está hablando del Deutero Isaías. Estoy refiriéndome a la Septuaginta, ¿ok? Entonces, nos está hablando del Deutero Isaías y se refiere al mensajero que anuncia la intervención salvífica, que anuncia la liberación de Yahweh, que va a ejercerse su reinado en la historia en favor del pueblo oprimido en Babilonia para que éste retorne. Entonces, a partir de allí se está usando el derivado de evangelio al mensajero de buenas noticias, al que transmite las buenas nuevas. El texto dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Elohim. Es una buena noticia que llena de alegría y esperanza. Es una buena noticia paradójica y liberadora. ¿Por qué paradójica? Porque la salvación de Elohim viene por un camino insospechado, por medio de la acción de un rey pagano llamado Ciro. Yahweh lo usa como instrumento de su plan de salvación y liberación, porque él va a dar la orden, ¿ok? Porque es una acción que va a cambiar la situación histórica del pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Babilonia. Entonces se va a ir usando mediante esa paradoja. Ahora, esto es importante porque el libro de Isaías era muy conocido en tiempos del Mesías. Fíjese este punto. Era muy conocido en tiempos del Mesías. Muchas pequeñas sinagogas, junto a los rollos impresos de la Torá y de los escritos, solo tenían otro con el profeta Isaías. Es bien conocida la importancia de este profeta entre los sectarios de Qumran. En los evangelios, el Mesías presenta su misión y su mensaje aludiendo al profeta Isaías, lo que probablemente corresponde al comportamiento del Mashiach mientras estuvo en la tierra. Entonces, este tipo de estudios es importante porque miren la importancia que tenía el libro del profeta Isaías en la época del siglo I. Aparece en Qumran, es uno de los rollos mejor conservados, escrito en su totalidad. O sea que el libro del profeta Isaías era muy importante. Todas las sinagogas también tenían el rollo del profeta Isaías. Podían faltar otros rollos, pero el del profeta Isaías no faltaba. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice que vino a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat entró en la sinagoga y se le dio el rollo del profeta Isaías y se levantó a leer. Correcto, o sea que ese libro era muy importante, aparte del rollo de la Torah, el Sefer Torah. Entonces, el sustantivo evangelio no tiene importancia en los 70,
ni en el judaísmo intertestamentario. Esto es importante. Fíjese que no tiene importancia el sustantivo evangelio en la Septuaginta, ni tampoco en la literatura judía, en la literatura del judaísmo intertestamentario. En cambio, dentro de los escritos de los primeros discípulos, el término evangelio, el sustantivo evangelio, tiene mucha importancia y por eso vale la pena tomarlo en cuenta en nuestro estudio. En cambio, el término evangelio se usa con sentido religioso. Roma lo usa con sentido religioso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los escritos de los primeros discípulos lo usan con sentido religioso también. Entonces, ¿de dónde toman ellos este sentido religioso? Lo toman de Roma. Es un escándalo, ¿verdad? Pero es una verdad. No, que no se puede tomar nada de los romanos. Bueno, dígale a ellos, pues. Pero ahí se está usando con sentido religioso. Lo que vamos es a ver en qué consiste y por qué ellos están usando eso con un sentido religioso. Repito, se usa con sentido religioso para el culto al emperador. ¿Qué palabra usan? La palabra evangelio. Para hablar del culto al emperador usan precisamente la palabra evangelio. Entonces aquí para hablar del culto a Yahweh se habla del evangelio. ¿De dónde lo están tomando? Si ya estamos viendo que el sustantivo como sustantivo, repito, no aparece en el Tanaj. Aparece como verbo, pero no como sustantivo. En cambio, Roma sí lo usa como sustantivo para hablar del culto al emperador. Es una buena noticia, por ejemplo, la ascensión al trono o la victoria del emperador. Cuando nacía un emperador, eso era una buena noticia. Cuando ascendía al trono, era una buena noticia que había que difundir a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Cuando el emperador lograba una victoria, es una buena noticia. Es evangelio el nacimiento del heredero al trono. Es evangelio la victoria del emperador. Es evangelio la ascensión al trono. Entonces, por ejemplo, Augusto es saludado aquí. En una estela, en el año 9 antes del Mesías, el nacimiento del emperador Augusto es saludado como el comienzo para el mundo de la buena noticia que éste traía. O sea, por el nacimiento, pues, de él. Él iba a traer buena noticia. Ahora, observen que esto ocurre en el año 9 antes del Mesías. No había nacido el Mesías, pero Roma ya es gobierno allí. ¿Se comprende? Roma ya es gobierno allí. Lo va a seguir siendo. Entonces, si notamos esto, el término evangelio es clave para nosotros. Bueno, de hecho lo usamos, ¿cierto? Anunciamos el evangelio. Exacto. Entonces, el término evangelio se usó muy pronto dentro de los escritos de los primeros discípulos. Como deja claro, como queda claro en Pablo, en Shaul. Recuerden que él es de la diáspora. ¿Sí? Instruido a los pies de Gamaliel y todo, pero es de la diáspora. Fíjense, de las 76 veces aparece este sustantivo dentro de los escritos de los primeros discípulos. 76 veces aparece dentro del mal llamado Nuevo Testamento. ¿Saben cuántas veces la usa Pablo? 60 veces. O sea que Pablo es el creador, es el innovador, es el que trae este término dentro. Esto es lo que me interesa que ustedes vean, que no son los 4 libros que nosotros llamamos evangelio. No, el término lo trae Pablo, lo lleva hacia adentro y lo usa de 76 veces. Pablo lo usa 60. Y Pablo escribe primero que los evangelios. O sea que Pablo es pionero en esto. ¿Me estoy explicando? Pablo es primero en esto. Esto es clave que nosotros lo podamos comprender. Aquí nosotros nos dedicamos al estudio. ¿Ok? Aparece el sustantivo entonces de esta manera. 21 veces de las 28
del verbo también aparece, ¿ok? O sea, hay 28 veces aparecen como verbo y 21 veces la usa Pablo. Siempre se trata del anuncio oral de la salvación de Elohim ofrecida a los hombres en Yahushua HaMashiach. O sea que no está haciendo referencia a los 4 evangelios, no está haciendo referencia ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Mateo. No, evangelio es el mensaje oral de salvación ofrecido por Yahweh a todo ser humano a través del Mashiach. Eso es evangelio. ¿Se entendió? Eso es evangelio, no los 4 libros que nosotros tenemos escritos. O sea, el único evangelio viviente es el Mashiach. Por eso se habla del evangelio de Elohim, del evangelio del Mashiach, y se habla de el evangelio de Pablo. Pablo dijo, mi evangelio. El Eterno los va a juzgar por mi evangelio. Wow, posesivo de tuyo, Pablo. ¿Cuánto te costó? No, es por lo que él enseñaba. Él era el que lo enseñaba bien. ¿Se entiende la idea? Y cuando se habla del evangelio del Mashiach, no es porque sea del Mashiach, sino porque en él se revela. Y cuando se habla del evangelio de Elohim, es porque el origen del evangelio está ahí. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando se dice que es el de Elohim, origen, el del Mashiach, se revela en él. Y el de Pablo es porque él es el que lo enseña bien. ¿Se comprende la idea? Entonces, muy claro nos debe quedar hoy el tema aquí de qué es evangelio en este caso. Es la oferta de salvación ofrecida por Elohim a los hombres en el Mashiach. Por eso Pablo habla del evangelio de Elohim, Romanos 1:1, 15:16, del evangelio del Mashiach, Romanos 15:19, 1 Corintios 9:12, 2 Corintios 2:12, 9:13, del evangelio de su Hijo. Y bueno, así sucesivamente se va dando en este Apocalipsis mensaje. habla donde se ve el ángel que traía el evangelio. Exactamente, entonces queda muy claro. Entonces Marcos no usa el verbo, pero usa el sustantivo 7 veces. De ellas 5 lo usa en forma absoluta. Habla del evangelio en forma absoluta, como autosuficiente. Y bueno, luego seguiremos viendo entonces cómo usan esto, cómo se usa dentro de los escritos de los primeros discípulos, y luego cómo se va a aplicar a los 4 libros. ¿Quién es el primero que lo usa? Se va a usar en el siglo segundo, en la segunda década del siglo segundo es cuando por primera vez estos libros van a ser denominados evangelios. Antes no se llamaban así. Ya vemos lo que es el evangelio. El evangelio es nuestro Mashiach. Él es el evangelio. Era un mensaje oral, no un mensaje escrito. Por eso el evangelio tiene que ser predicado. Amén. Bueno, vamos a detenernos aquí. No nos da tiempo de ver más. Es lamentable. Esto es un tema apasionante.